Este jueves se estrenó en salas la película argentina Biónica, dirigida por Sebastián Perillo, aquí con nosotros, su director, e interpretada, entre otros actores, por Julia Martínez Rubio y por Santiago Pedrero. Están también ellos dos aquí con nosotros. Esto pues yo hago ejercicios de memoria. Muy bien, Así que no me atengo a los papeles, pero tiene sus consecuencias. Hoy no es el día. Bueno, bienvenidos a los Hola. tres. ¿Qué tal? Un gusto recibirlos y vamos a dar la palabra a Sebastián primero para que nos cuente cómo surgió esta película. Yo lo sé, pero bueno, me gustaría que la audiencia también lo pueda percibir y conocer más en profundidad. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. No, por Estamos favor. acá muy contentos con el estreno de la película. ¿Cómo surgió, me preguntás? Sí. Mirá, en el año 2007, hace muchos años ya, vi en una obra de teatro escrita por William Prosiuk, que es un director y actor y dramaturgo argentino, que se llamaba Biónica y que era unos médicos que operaban una cuadriplégica, le sacaban la cabeza, o sea, todo lo que es la locura que ahora tiene la película estaba en la obra. Me impactó mucho, enseguida me pareció que tenía algo de cinematográfico y además que linkeaba un poco con mi gusto por el cine de género. Yo crecí toda mi infancia viendo las películas de Universal, por ahí, y siempre tuve el deseo de hacer alguna película de científicos, monstruos y qué sé yo, pero era como, viste, en Argentina es como medio extraño hasta que encontré esta obra. Lo intentamos hacer con una amiga en ese momento, no funcionó. Pasaron 10 años y estrené mi primera película como director, se llama Amateur, y ahí como volví a la idea, abrí de nuevo con William, conseguí los derechos y empecé a desarrollar con Gabriel Medina, que también es director de cine, y con Javier Rao empezamos a desarrollar un guión tomando las ideas de aquella primera visión que había tenido cuando fui a ver la obra de teatro. No sé si lo tuviste como referente o no, pero tu película se puede apreciar como una película de Roger Corman, ese cine de clase B que tanto se caracterizó en una época, ¿no? Sobre todo las películas a las que se podía acceder por televisión y demás, ¿no? Sí, bueno, Roger Corman para mí es un director muy importante, que tiene que ver mucho con mi formación cinematográfica. Creo que fue al revés. A mí, yo soy un apasionado del cine en general. Y cuando surge este material y empiezo a trabajar sobre esto, inevitablemente, teniendo en cuenta que estamos en Argentina y que uno tiene los presupuestos un poco más acotados, empecé a utilizar esa idea de cine de bajo presupuesto a favor, porque es como casi un género, ¿viste? Sobre todo en los años 60, como decís vos, Claro. Que hay un montón de películas de ciencia ficción que se hacían con poco presupuesto, pero con muy buenas ideas. O sea, que bajo presupuesto no significa malo, ¿no? Incluso ayudaban a ser más creativos tener poco presupuesto. Y un poco aproveché la realidad argentina y lo tomé como un desafío de género casi. Y la película sí, es inevitable que tenga citas pensadas y no pensadas a todo ese tipo de cine porque está dentro de mí de toda la vida. Claro. Bueno, y a Santiago y a Julia les quiero preguntar cómo se inspiraron para actuar en una película de género, básicamente de ciencia ficción, de neto corte futurista, y bueno, que eso transitara por vuestros cuerpos y por vuestras emociones. Me mira, Santiago. Bueno, ¿Qué me está preguntando este tipo? No, un poco fue hablar con Seba sobre el papel, sobre la función que cumplía en la película. Hay alguna especie de homenaje a algo de la literatura de Bioy Casares, pero no necesariamente en el nombre del personaje, un libro que nos gustaba, a los dos nos gusta, a los dos mucho, El sueño de los héroes. Claro. Pero bueno, como algo anecdótico. Después entender un poco a qué jugaba el personaje y estar atento a Julia, a Luciana y a Fabián, a mis compañeros, y resolviendo las escenas entre todos. Bueno, Julia es un poco la que marca el eje. Es la cabeza de la película. En el mejor sentido. sentido, en el mejor sentido. Sí, bueno, tratando de crear un lenguaje propio, ¿no? Dentro de
de este marco. ¿Eso lo podemos contar, esto de la cabeza? Sí, porque la cabeza aparece a los 15 minutos de la película. Claro. ¿No? Es que... Es una mujer a la que operan porque está cuadripléjica. Exactamente, es una paciente cuadripléjica que se somete a un nuevo tratamiento, un novedoso tratamiento que consiste en cortarle la cabeza, ponen la cabeza en un pedestal donde cobra conciencia y durante unas semanas operan el cuerpo para volverla a convertir en una persona que tenga motricidades y todo eso, y además compra aplicaciones para poder jugar bien al tenis, saber bailar y un montón de cosas. Y a partir de esa premisa arranca la historia, digamos, Claro. que es como la relación de esos 4 personajes en ese laboratorio. Bueno, nunca más cierto esto de que trabajaste con la cabeza y con la cara. Con la cabeza, con la cara, con la voz. Sí. Digamos, tuve algunas jornadas intensas donde, bueno, era explorar eso también, que es todo un desafío. Dejar el cuerpo de lado y encontrar todas las variaciones y los matices posibles con la voz, con la mirada, con los gestos. También eso, regulando, ¿no? Como no pasarnos, llegar al punto justo, con la voz también. Bueno, y después, lo que viene después, sin querer spoilear demasiado, pero también Hasta ahí dice el director. es laburar mucho con el cuerpo también, en otro registro. Sí. Bueno, después cuando, no quiero contar nada, pero cuando dejas difícil. cuando dejas de ser una cabeza, ahí sí te fluyen otros sentimientos por el cuerpo. Exacto. ¿Y cómo encaraste ese segundo desafío que tal vez sea tan complejo como el primero, donde de alguna manera tus emociones están como muy atenuadas, tu rictus es tal vez más rígido por momentos? Sí, bueno, tiene un arco donde pasa Sí. desde un principio, que Sí, esto sí, sin sí, spoilear, sí, sí, donde sí. empieza con una cuadriplegia y en silla de ruedas sin poder utilizar el cuerpo, digamos, con el habla, con la cabeza, y después ya es cabeza escindida. Y avanzada la película, bueno, también es encontrar un registro posible, siendo humana pero un poco afectada, y que sea verosímil. Y bueno, nos preparamos mucho para eso también. Sí, Hicimos físicamente también. O sea, no sí, solo físicamente, intelectualmente. entrenando, y también hicimos una réplica de mi cabeza, que eso también, la experiencia misma de hacerlo fue toda una experiencia. Bueno, y creo que también amerita decirlo que filmamos post pandemia, que también era una situación bastante Particular, sí. particular, o no sé, una ciencia ficción Sí. para nuestras cabezas en ese momento. ¿Dónde filmaron? Mirá, combinamos, en realidad, si bien la mayoría de la película ocurre en un solo lugar, Sí. es un Frankenstein, valga la analogía, de 2 o 3 lugares distintos. La fachada se hizo en un lugar por allá perdido por Camino de Cintura, después se hizo un coworking en Palermo, los interiores, y la parte de quirófano se hizo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI, Ajá. que apoyan la película, fueron como parte del proceso, y que entre lo que encontramos, que fue un proceso muy largo, encontrar los lugares precisos que funcionen por sí solos y en conjunto, y lo que agregó el director de arte, que es Juan Valle, convirtieron la película en un lugar verosímil, en algo, un universo creíble, que era lo que más nos costaba y lo que más necesitábamos para que la película funcione, ¿no? Santiago, ¿hay algo del orden de la frialdad del quirófano o de la asepsia? ¿Esto lo sentiste, lo trabajaste de esa manera? ¿Qué es lo que te ayudó tal vez a situarte en ese escenario? No, bueno, un poco retomando lo que comentaba Julia de la pandemia, eso era tan fuerte que un poco, Claro. ahora que lo pienso por tu pregunta, me doy cuenta que un poco el trabajo también tenía que ver con replicar una situación de encierro, como 3 científicos que están encerrados hace un montón de tiempo en un lugar, y donde esa frialdad y esa distancia con un proyecto ya se corta desde el cerebro de ese grupo de científicos cuando decide dar un paso más que no estaba planeado, y un poco se empiezan a jugar como la problemática de la tecnología o de lo que estamos haciendo tipo moralmente, digamos, y lo personal en cuanto al lugar que ocupa él mi personaje en ese equipo científico donde está totalmente relegado
y es como una persona medio humillada y maltratada y no reconocida. Entonces toda esa frialdad y que aparte empieza a ser como afectada mal por el personaje de Julia, que lo pone, le remarca toda la problemática que él un poco tiene y bueno, toda esa frialdad no puede aplicarla de ninguna manera. Claro. Y en tu caso, Julia es un personaje, bueno, primero que tiene un progreso, una transición veloz, porque pasa de la quietud total al desparpajo y hasta se podría decir, manipulación, ¿no? Sí, sí. Bueno, me di bastantes gustos Sí, ¿no? en poco tiempo de poder como Un arco experimentar un bastante montón. amplio. Sí. Sí, totalmente. Y qué sé yo, y después también me dio mucha libertad como poder probar tantas cosas. Sí, y avanzada la película también la libertad de ese desparpajo, de sentir que uno puede hacer un montón de cosas. Sí. Qué sé yo, sí, no sé, fue intenso y fue súper interesante. ¿Qué querías decir? No, Santi? digo que sí, que mucho tuvo que ver el oficio que tienen ellos. Ajá. Yo soy una persona que confío mucho en eso, en el oficio del actor. Con Santiago hablamos mucho del tema, de esa tragedia claustrofóbica que tiene el personaje de Larson. Y después, una vez que el método que yo uso un poco es, después que nos ponemos de acuerdo, con Julia también, con cómo es el personaje y los dos entendemos bien cómo es el personaje, ya ellos empiezan en consecuencia a proceder. Y Claro, eso es muy fluyen grato. más Sí, porque usan rápidamente. su oficio de actores. Ajá. Entonces ya los puedo dejar, los dejo obviamente, que se manejen un poco más libremente a la hora de actuar. Porque ¿Trabajaste con ensayo? casi no. Ajá. Por eso te digo, yo no suelo trabajar con ensayo porque, primero porque tengo muy buenos actores y me gusta eso, me gusta entender cómo son los personajes, que el actor lo entienda de la misma manera que yo lo entiendo y después Sí. que ellos lo apliquen desde su oficio. Bueno, Y perdón. funciona. Ok, y a los actores les pregunto en base a esto entonces, ¿cómo es filmar sin ensayo previo? ¿De alguna manera se siente como un salto al vacío? No sé, nosotros tuvimos bastantes conversaciones que quizás ayuda a generar el imaginario, pero no sé si es un salto al vacío. A mí me da, me genera como más euforia a llegar al momento ese, como ponerlo en práctica y no desgastarlo antes. Ujú. A veces funciona bien el hacer ensayos previos y otras veces como que potencia más el encuentro. Sí, Y sí. encontrarnos también nosotros, los 4 personajes, para ir descubriendo ahí. O sea, necesitábamos mucho también del ambiente Claro. para encontrarnos. Es muy Total, clave. como que las locaciones eran El bastante entorno. determinantes también. Total. Igual también en cine es raro ensayar muchísimo, ¿no? Como No, porque es muy para- quirúrgico. no me ha pasado, me ha pasado de ensayar, pero acá hemos tenido algún ensayo, Unas sobre todo charlas tuvimos. conversaciones. Sí, tuvimos Pero también es lectura de guión. claro. Y también Exacto. creo que la euforia a la que refiere Julia, también comparto eso en el sentido de por ahí como es encontrar algo que surge en ese momento, filmar, ¿no? Y que es como muy puro y natural, que por ahí ensayándolo se daña de alguna manera ese momento que capta la cámara, que en la escena, que tiene que ver como con algo, no sé, medio... Sí, con reacciones y sí, frescura. Sí, claro. y a la vez está muy afectado por lo concreto de la escenografía y por eso. Por ejemplo, ser una cabeza, lo podemos ensayar, pero hasta que no estamos ahí y eso acontece, no nos vemos tan afectados como para poder tener la idea Expresarlo. previamente. Sí. Sí. Y que también se termina de determinar mucho con la cámara, ¿no? Porque es como que amplifica demasiado, entonces también ensayar sin eso es como difícil. Claro. No sé. Bueno, hablamos de ensayos no. ¿Hubo retomas? No hubo retomas, Ajá. no hizo falta en realidad. Mirá vos. Es la primera, yo hice 3 películas como editor, es la Sí. primera vez que no tengo retomas. Ajá. No hubo Creo que nada, yo no también. Nunca fallamos en una No, escena. no. La verdad es que era muy preciso el rodaje y digo, así como es precisa en algunas cosas la película y teníamos los tiempos justos, filmamos muy específico. Yo fui bastante... Tuve mucho tiempo de preparación, entonces fui lo más preciso que pude con todo. Los actores hicieron muy bien su trabajo
y medio fluyó. La verdad, siempre, si me preguntás, hubieras hecho, y sí, hoy, digo, obviamente, después de que pasa un poco el tiempo, si me gustaría hacer esto más, o agregar algunas escenas de transición acá o allá. ¿Qué te hubiera gustado agregar? No, por ahí algunas escenas de transición me quedaron, como fui muy preciso a la narrativa, algunos momentos más de esparcimientos, pero la película funciona en los tiempos que va. Y bueno, siempre uno encuentra cosas. Sacamos muy poco de la película, la verdad. Hay 2 o 3 escenas que no quedaron en la película. Edición, claro. Sí, 2 o 3 escenas que se filmaron y que no quedaron. Y con el montaje también uno tiene las posibilidades de manipular nuevamente el guión, ¿viste? El montaje es una segunda instancia de guión. Sí, claro. Entonces, si había cosas que a corregir, los tiempos, esos me dieron la posibilidad. Había material suficiente. La verdad que esto, sí, es la primera vez que me sucede realmente, que no tengo ningún tipo de retomas. Y estaba bien. Bueno, y hasta ahora omitimos nombrar al cuarto personaje, que es Luciana Grasso. Sí, ¿no? Luciana Grasso, que es además ya viene trabajando conmigo desde la película anterior, que hace de Ariadna Bunz, que es la hija de Fabián Arenillas, del personaje que hace Fabián Arenillas, que también todos los personajes de la película tienen como los límites de la moralidad un poco desdibujados en algún momento, ¿viste? Si bien Larsen es el que primero pone como la pausa y está como más en contra de hacer las cosas al borde, termina él indefectiblemente cayendo en el borde de la moralidad en algún momento. Bueno, si te pones a pensar históricamente, la ciencia siempre ha sido transgresora, con lo Por cual supuesto. en la película respeta absolutamente Por las supuesto, reglas, ¿no? sí, exactamente. O sea que bien. Sí, a mí me gusta mucho esa temática de que no hay personajes ni buenos ni malos, sino que se dibujan un poco. Claro. Bueno, y Fabián también está muy ajustado en ese rol, ¿no? De científico. Fabián está muy preciso, necesitaba unas pausas y unos pensamientos que las hace muy bien y que era lo que yo esperaba que suceda y la verdad, sí, está muy bien. Yo estoy muy contento con su actuación también. ¿El presupuesto se vio afectado, dadas las condiciones imperantes en el medio en este momento? En el momento del rodaje todavía fue hace bastante. El rodaje no, en ese momento era un presupuesto ajustado, pero dentro de las normas todavía más tradicionales de los últimos años de hacer cine en Argentina. La postproducción se vio más complicada porque era una postproducción compleja porque tenía efectos y cosas que había que hacer, un sonido muy particular, música muy particular, y empezó todo el recambio. La película tiene apoyo del Inca. ¿Cuántas semanas de rodaje tuvo? Filmamos 17 días, 18 días, Sí, creo. entre 3 y 4. Bueno, Sí, muy más o menos. poquito. Sí, fue muy precisa. Fue muy precisa. Se vio afectado, sobre todo en estos últimos tiempos, Claro, no sé si lamentablemente. recuerdan que anteriormente, hará 5 años, los rodajes duraban por lo menos 4 semanas. Por supuesto. Que era el tiempo estándar. Y esto empezó a... Sí, achicarse. Sí, achicarse yo cada vez siempre decía que no podía filmarse una película en menos de 20 días y Claro. esta vez lo hicimos. Claro. Así como también si hablamos más atrás, uno decía menos de 6 semanas no se puede. Sí, bueno. Pero era una película que también es una película corta, permitía o sea, realmente hice que el material pudiera hacerse, que no lo sufriera tanto. Claro. Pero bueno, sí, fue más costoso toda la postproducción, la terminación de la película y todo lo que fue llegar a terminarla para lanzar, que ahí fue más difícil. Sí, Bueno, antes de cerrar, les pido a cada uno de ustedes que piense en la escena favorita para ustedes de la película. Epa. Qué sorpresa, ¿no? qué sorpresa. Sí. Está bueno sorprender, porque uno viene preparado para contestar algo y lo saca. Yo voy a empezar porque yo ya creo que tengo una que es va a sonar medio pacato lo que voy a decir, pero es la que no filmé, que es Ajá. hay un momento donde Julia absorbe los conocimientos del universo y nos metemos en una especie de vuelo entre inteligencia artificial está y lindo esa viaje parte. misterioso con ciertas reminiscencias humildes a 2001 hacia el espacio. Es uno de mis momentos favoritos. Ok. Lo hicieron unos chicos de Mendoza que se llama Mono Rural, que son unos artistas de electrónicos, y me encanta, son las partes que más me gustan de la película. Julián. A mí me gusta una que tengo, que siempre me gusta ver y la disfruto, una que tengo con Santi, con Larsen, el personaje,
que no puedo, o sea, todas las que quiero decir Claro. no las puedo decir, pero en un Una- momento que tenemos una pelea. palabra clave. Decir, Donde- Una pelea, donde una viene- discusión. donde viene- Que esa es mi donde película viene- preferida. en un pasillo. Es mi En un escena pasillo. preferida. En un Sí, pasillo. Donde viene el Pasillo. twist. el Filmada final. a altas horas Sí. de la Sí, madrugada. altas horas. Esa escena, la verdad que no sé cómo nos quedó Y bien que porque... produce en el cine una especie de Sí. Claro, cuando vos ves esa escena, decís, ¿pero qué hace esta mujer? Sí. ¿Qué le pasa? Sí. No, además Hasta ahí voy a decir. fue la escena más complicada de filmar, realmente, Ajá. porque habíamos filmado 12 horas, eran las 7 de la mañana, las 8, y vienen y me dicen, no, ahora queda filmar todo esto. Dije, ¿cómo ahora vamos a filmar todo esto? Que era O sea, veníamos una de escena- filmar del otro sí, día. veníamos 12 horas de rodaje teníamos Y encima. ya en los finales, Ya se estaban- días ya- finales. Sí, o y días ya estaban finales. agarrando las cosas para irse y dije, chicos, necesito filmar estas 3, 4 páginas de guión muy complicadas, por su momento muy complicado, de actuación, de Sí, cámara, sí, todo. sí. Ya lo tengo que filmar. Y me acuerdo que me miraron con cara primero de enojo, después de compasión y después con la sacamos, no sé alegría cómo. por lo hecho. Bueno, No, lo también- hicimos muy rápido. Equipo Había como una afiladísimo. valoración post-pandémica de Sí, lo que era es verdad. juntarnos a Estar filmar. juntos. Y estar No, y la haciendo verdad que el algo equipo técnico- el que equipo creo técnico que es- podíamos filmar muchas horas más Sí. en Sí. algún sentido. Bueno, Santiago, vos compartís entonces la escena. Yo ¿Estás comparto de la acuerdo? escena, comparto la Es escena, una sí, gran sí. escena. Yo también estoy muy contento de esa escena y además porque los que la sufrimos sabemos lo que costó y lo logramos. Ok, bueno, finalmente, Salas, Gomón. Sí, Gomón está en Atlas, en Flores Sí. también. Después está en algunas salas del conurbano y en el resto del país está en bastantes lugares, en varias ciudades y Perfecto. varios lugares. Y prontamente vamos a sumar más. Estamos Muy sumando bien. Córdoba, Ok. Rosario y algunos lugares muy pronto. Bueno, suerte con la película los tres, ¿eh? Muchas Muchas gracias. 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 Por invitarnos. Por favor, un placer. Vamos a continuar con el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a una película argentina, La Zurda, más concretamente. El tema es Soñar despiertos y lo interpreta Destacados. Acá va. Todas las plataformas. Cuando quiera, maestro.